Capítulo 1. Você já se perguntou por que está aqui? Já sentiu aquele vazio profundo no peito, como se a vida estivesse passando, mas você não estivesse realmente vivendo? Agora imagine, e se houvesse um caminho para descobrir exatamente o motivo pelo qual você foi criado, algo que transformasse completamente sua forma de enxergar o mundo e a si mesmo? E se eu te dissesse que há uma verdade escondida nas Escrituras que pode revelar o seu verdadeiro propósito, libertar sua alma da confusão e fazer com que cada novo dia tenha um sentido eterno? Que existe uma missão reservada exclusivamente para você e que o céu inteiro está esperando pelo momento em que você finalmente diga: Eis-me aqui, Senhor. Eu quero te contar a história de Gabriel, um jovem comum, criado em um lar cristão que seguia todas as regras, mas vivia em silêncio uma agonia existencial. Trabalhava, pagava contas, frequentava a igreja aos domingos, mas algo dentro dele gritava por mais. Uma noite, sentado na calçada de casa, olhou para o céu e orou: Deus, se o Senhor realmente tem um propósito para minha vida, me mostra, porque eu não aguento mais viver sem direção. Naquela mesma semana, ele recebeu um convite para visitar uma missão em um abrigo infantil. Lá, ao ver o brilho nos olhos de uma menina, ao ouvir sobre o amor de Jesus, algo dentro de Gabriel acendeu. Ele não ouviu uma voz audível, mas algo em seu espírito soube: é aqui que eu te quero. A partir daquele dia, tudo mudou. Ele não só encontrou um ministério, ele encontrou sentido. Mas por que tantos vivem sem descobrir esse momento Gabriel? Por que sentimos que estamos andando em círculos, mesmo quando tudo parece dar certo por fora? O que realmente significa viver com propósito à luz da fé cristã? Como saber se o que estamos fazendo é vontade de Deus ou apenas fruto da nossa ansiedade? Essa é a jornada que vamos trilhar juntos neste vídeo. Prepare-se, porque vamos explorar um dos temas mais profundos da vida cristã, e talvez ao final você nunca mais veja sua existência da mesma forma. Como dizia Oswald Chambers, a principal preocupação da vida não deveria ser encontrar onde podemos ser bem-sucedidos, mas onde podemos ser fiéis. E é nessa fidelidade ao propósito divino que repousa o verdadeiro sentido da vida. Este canal está apenas começando sua jornada para levar a palavra de Deus ao maior número possível de pessoas. Cada visualização, cada inscrição é uma semente plantada no reino do Senhor. Sua participação não é apenas um clique, mas um ato de amor que me ajuda a cumprir este chamado divino de compartilhar o Evangelho com aqueles que estão sedentos pela verdade. Quando você se inscreve, você não está apenas seguindo um canal. Você está se unindo a uma missão sagrada de transformação espiritual que pode alcançar milhares de vidas. Nos próximos minutos, você vai descobrir verdades bíblicas poderosas, que foram esquecidas por muitos, mas que carregam um potencial eterno. Vamos falar sobre como a fé é o mapa que nos conduz à missão, como a Bíblia revela a nossa identidade e destino, e como discernir a voz de Deus em meio ao barulho do mundo. Você vai aprender a entender como Deus fala sobre propósito nas Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, identificar sinais espirituais de que você está fora ou dentro do caminho divino. Desenvolver uma rotina espiritual que te alinhe com a missão que o Senhor desenhou exclusivamente para você. E mais, ao final, revelarei uma verdade pouco compreendida sobre o propósito, escondida em uma antiga profecia bíblica, que pode redefinir a forma como você vê sua vida inteira. Por isso, antes de começarmos esse estudo, te convido a comentar agora, aí embaixo: Eis-me aqui, Senhor. Essa simples frase pode ser o início de uma jornada espiritual profunda. Há poder em declarar com fé. Quando você comenta, você se posiciona, e esse posicionamento atrai o agir do Espírito Santo.
Se puder, também deixe um gostei neste vídeo. Isso não é só um apoio, é uma ferramenta espiritual. O algoritmo do YouTube funciona com base em interações. Quando você curte, mais pessoas que estão em dor, confusas ou buscando um sentido para viver podem ser alcançadas por essa mensagem. Você pode ser a ponte entre alguém e sua missão eterna e escreva nos comentários: Paz em Cristo. Muitos testemunhos já surgiram de pessoas que, apenas por comentarem isso, tiveram experiências sobrenaturais ao longo da semana. Deus age em detalhes. Respire fundo. Silencie seu coração. Feche seus olhos por um instante, se puder. Agora é o momento em que o Espírito Santo começa a agir. Que este seja um divisor de águas na sua vida espiritual. A jornada para descobrir o seu propósito começa agora. Capítulo 2. El llamado divino no es un mito, es real y es personal. Quizás no te diste cuenta aún, pero desde antes de que nacieras ya había un llamado celestial sobre tu vida. No es una metáfora ni una expresión simbólica. La Biblia nos revela que cada ser humano fue creado con una intención divina, con un propósito específico en el corazón de Dios. Efesios 2:10 declara con autoridad: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Puedes imaginar lo que eso significa? Que tus pasos fueron planeados con amor antes de que dieses tu primer respiro. Que hay una obra, una misión, una contribución única que solo tú puedes hacer. No es casualidad que estés escuchando este mensaje hoy. El cielo está tratando de recordarte quién eres realmente. Abraham escuchó un llamado, dejó su tierra, su parentela, sus certezas, y siguió una voz invisible. Moisés, un fugitivo, fue llamado desde una zarza ardiente para libertar a una nación. Jeremías era apenas un niño cuando escuchó: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. ¿Y tú? ¿Cuándo escucharás el eco de esa voz que te llama por nombre? El propósito no siempre se revela de forma grandiosa. A veces llega como una inquietud en el alma, un fuego suave pero constante, un deseo de servir, de restaurar, de construir. A menudo, el propósito está ligado a nuestras cicatrices, a los dolores que atravesamos. Lo que te hizo llorar en el pasado puede ser precisamente lo que te capacita para sanar a otros hoy. Pero hay una condición esencial: fe. Sin fe, el propósito permanece oculto, como un tesoro enterrado. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe es el puente entre tu confusión presente y la claridad de tu destino. La fe te impulsa a dar el primer paso, aun cuando no ves el camino completo. ¿Te has preguntado por qué hay días en los que sientes un vacío, incluso cuando todo parece ir bien? ¿Por qué hay noches en las que, aunque no te falte nada, sientes que falta todo? Ese vacío no es depresión, no es rutina, es el clamor de tu espíritu, que anhela alinearse con su propósito eterno. Dios no te creó para sobrevivir, sino para impactar. No te diseñó para la mediocridad, sino para la plenitud. Pero necesitas responder. El cielo puede susurrar, pero solo tú puedes decir: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Recuerda esto, tu historia no termina donde estás. Ahora, este capítulo puede ser apenas el comienzo de una vida guiada por propósito, fe y revelación divina. En el próximo capítulo exploraremos cómo identificar los dones espirituales que Dios ha puesto en ti para cumplir tu misión en la tierra. ¿Y tú estás listo para descubrir lo que el Creador ha escrito en el libro de tu vida? Capítulo 3.
Tus dones no son casuales, son herramientas divinas para tu misión. Cada ser humano fue equipado por Dios con talentos, habilidades y dones espirituales únicos. No son el resultado del azar, ni meras coincidencias de la genética o la educación. Son señales del cielo, pistas de tu diseño eterno. En 1 Corintios 12, el apóstol Pablo explica que el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere, no para nuestra vanagloria, sino para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabes cuáles son los tuyos? Quizás eres alguien que tiene una sensibilidad especial para escuchar a los demás. Tal vez sientes pasión por enseñar, por crear, por organizar, por ayudar, por liderar, por sanar, por interceder. Esos impulsos que llevas dentro y que florecen cuando los ejercitas no son tuyos por accidente. Son herramientas diseñadas por el Creador para que cumplas con precisión el propósito que Él te asignó. Romanos 12:6 lo dice claramente, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, usémoslos. No basta con reconocerlos, debemos activarlos. Y no solo para nuestro beneficio personal, sino para el reino, para el prójimo, para aquellos que están esperando lo que tú tienes para ofrecer. El enemigo de tu alma quiere que creas que tus dones no importan, que son pequeños, insignificantes, inútiles. Pero eso es una mentira. Recuerda que Dios usó la vara de Moisés, la honda de David, los panes y los peces de un niño, las manos vacías de una mujer que solo clamó. No es lo que tienes en cantidad, es lo que pones en sus manos, con humildad. El propósito de tu vida no puede cumplirse sin tus dones activados. Son como llaves que abren puertas espirituales, y cuando decides ejercerlos con fe, comienzas a ver transformación a tu alrededor. Personas sanan, otros encuentran esperanza, caminos se abren, cadenas se rompen. Todo porque tú decidiste no enterrar tu talento, sino multiplicarlo. Pero hay algo más profundo aún. Los dones también nos muestran el carácter de Dios. Quien tiene el don de misericordia revela al Dios compasivo. Quien sirve con alegría revela al Dios generoso. Quien enseña con paciencia muestra al Dios sabio. Eres portador de una faceta divina, y cuando usas tu don, el mundo ve a Dios a través de ti. Por eso, no temas descubrirlos. Ora, pide discernimiento, habla con líderes espirituales, observa qué te hace vibrar el alma, qué produce fruto, qué bendice a otros. Allí están tus dones, y en ellos está escondida una parte de tu misión. En el próximo capítulo aprenderemos cómo el sufrimiento, lejos de ser un obstáculo, puede convertirse en el fuego que purifica tu propósito y lo lleva a un nivel más profundo. Te animas a descubrir cómo el dolor puede revelar tu llamado. Capítulo 4. Hay una verdad que transforma la forma en que vivimos, decidimos y soñamos. Tu propósito no es solo para ti, es para bendecir a otros. Muchas veces buscamos nuestro propósito como si fuera un tesoro escondido solo para nuestro beneficio. ¿Qué me hará feliz? ¿Qué me dará estabilidad? ¿Qué me traerá éxito? Pero en el reino de Dios, todo propósito verdadero es un canal, no un recipiente. No se trata de acumular, sino de derramar. No se trata de tener, sino de dar. El propósito, en su esencia más pura, es una asignación divina para servir, amar y transformar el mundo con lo que Dios ha puesto dentro de ti. Cuando miramos a los grandes hombres y mujeres de la Biblia, descubrimos que sus vidas encontraron verdadero significado cuando entendieron que estaban vivos para algo más grande que ellos mismos. Pensemos en José. Vendido por sus hermanos, injustamente encarcelado, olvidado en una celda. A primera vista, su vida parecía una cadena de tragedias.
sin sentido. Pero en Génesis 50:20, después de años de sufrimiento y ascenso al poder, José les dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida de mucha gente. Esa es la revelación del propósito. Comprender que incluso lo que parecía una maldición fue parte del plan de Dios para bendecir a otros. Tu historia, con sus cicatrices, errores y batallas, no es un obstáculo para el propósito, es parte de la estrategia. Porque lo que viviste no solo te preparó a ti, te equipó para levantar a otros. Tu dolor, cuando es redimido por Dios, se convierte en plataforma de sanidad para muchos. ¿Y qué ocurre cuando tu propósito bendice a otros? Ocurre algo poderoso: la plenitud. Esa sensación de estar justo donde deberías estar, de que tu vida tiene dirección, peso, valor. No una felicidad pasajera, sino una satisfacción profunda, la certeza de que estás cumpliendo lo que naciste para hacer. No todos los días serán fáciles, pero todos los días tendrán sentido. Miremos el ejemplo de Esther. Era una joven judía común, llevada al palacio del rey Asuero. A simple vista, parecía una historia de belleza y casualidad, pero cuando su pueblo estuvo en peligro de exterminio, su tío Mardoqueo le dijo algo que marcó la historia. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther 4:14. Ella tuvo miedo, dudó, pero eligió el propósito por encima del confort. Dijo: si perezco, que perezca. Y gracias a su valentía, su nación fue salvada. Aquí hay una lección espiritual poderosa. Tu propósito está conectado a una generación. Hay vidas que están del otro lado de tu obediencia. Hay historias que serán escritas cuando tú digas sí a lo que Dios ha puesto dentro de ti. Hay destinos esperando tu paso de fe. Por eso, uno de los mayores peligros no es fallar, es nunca intentarlo. Es vivir y morir con los dones enterrados. Es conformarse con una vida cómoda cuando fuiste llamado a una vida significativa. Jesús contó una parábola sobre esto en Mateo 25, la historia de los talentos. Un hombre dio a sus siervos distintas cantidades de dinero antes de irse. 2 de ellos lo multiplicaron. El tercero, por miedo, escondió su talento. El amo lo reprendió. No por perderlo, sino por no usarlo. Dios ha puesto algo en tus manos. Puede ser una habilidad, una palabra, una pasión, una experiencia, una visión. No necesitas tenerlo todo, solo necesitas empezar con lo que tienes. Porque cuando usas lo poco con fidelidad, Dios se encarga del aumento. En 2 Corintios 4:7, Pablo dice: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que este poder supremo proviene de Dios y no de nosotros. Tú eres un vaso de barro, frágil, con grietas, pero dentro de ti hay un tesoro. Tu propósito no brilla por tu perfección, sino por su gracia. Ahora bien, ¿cómo discernir si estás caminando en tu propósito? Hay señales. Una de ellas es el gozo en medio del sacrificio. Cuando haces lo que naciste para hacer, aunque haya cansancio, hay una paz interior que nada puede robarte. Otra señal es el impacto en otros. Las personas son transformadas, inspiradas, tocadas por lo que haces, no por tus palabras bonitas, sino por el fuego que arde dentro de ti. Y una señal aún más profunda: la oposición. Sí, leíste bien. Muchas veces, cuando estás alineado con tu propósito, enfrentarás resistencia, porque el enemigo sabe que una persona con propósito es peligrosa. Una persona con propósito no se rinde fácil, no se deja manipular, no vive anestesiada por la distracción, ni dominada por el miedo. Vive enfocada, determinada, encendida. Jesús mismo enfrentó rechazo, traición, dolor, pero nunca perdió de vista su propósito. En Lucas 9:51 dice que
afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Sabía que allí le esperaba la cruz, pero también sabía que allí se cumpliría la redención del mundo. Y aquí viene algo crucial. Tu propósito y tu cruz están conectados. No puedes cumplir lo uno sin abrazar lo otro. Cumplir tu propósito implica morir a ciertas cosas. Al ego, al aplauso, al control, a la comodidad. Pero en esa muerte hay resurrección, porque en la cruz Dios no termina historias, las transforma. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy para vivir tu propósito? Busca a Dios antes que tus planes. Pregúntale, ¿qué has soñado para mí? El propósito no nace de la autoayuda, sino de la presencia. Da pasos pequeños, pero constantes. No esperes tener el mapa completo. Obedece con lo que sabes y el camino se revelará mientras caminas. Rodéate de personas que te impulsen, no que te detengan. La voz correcta puede ser la diferencia entre rendirte o avanzar. Aprende de cada etapa. Aún las estaciones que no entiendes están cultivando algo en ti. Nada es en vano. Recuerda por quién lo haces. Tu propósito no es tuyo. Es un regalo para el mundo. Y cuando lo ofreces con amor, glorificas a aquel que te lo dio. Tal vez no sientas que estás donde deberías. Tal vez crees que es tarde, que perdiste tu oportunidad. Pero mientras haya aliento en tus pulmones, hay propósito en tu alma. Dios no ha terminado contigo. Aún no has visto lo mejor. Porque cuando un corazón se rinde al propósito divino, los cielos se abren y la tierra es impactada. Tu vida no es una casualidad, es una asignación. Responde a ella. Capítulo 5a. Veces el propósito no llega como una visión clara desde el cielo, ni como una voz audible que dicta cada paso. A menudo, el propósito llega disfrazado de proceso, y en ese proceso, lo que más forma nuestro destino es la obediencia. La Biblia está llena de historias donde el propósito de una persona se fue revelando conforme caminaba, no antes. Y eso nos enseña una verdad poderosa. Dios no nos da todo el plan porque quiere que confiemos más en Él que en nuestros propios planes. ¿Recuerdas a Abraham? Dios le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. No le dio un mapa, no le dijo cuánto duraría el viaje, ni siquiera el nombre del lugar. Solo una promesa: haré de ti una gran nación. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció, sin saberlo todo, sin verlo todo. Porque el propósito muchas veces requiere salir de donde estás antes de saber a dónde vas. Es un llamado a caminar por fe, no por vista. Esa es la tensión del propósito. Queremos certezas, pero Dios nos ofrece confianza. Queremos garantías, pero Dios nos da su palabra. Queremos control, pero Dios nos llama a soltar. Porque el propósito no se trata de tener seguridad externa, sino de desarrollar una dependencia interna en Él. Y esa obediencia no siempre es heroica o pública. Muchas veces es silenciosa. Se manifiesta en lo cotidiano, cuando eliges perdonar en vez de vengarte, cuando sigues amando aunque no te reconozcan, cuando sirves en lo oculto sin buscar aplausos. Cada acto de obediencia es una semilla de propósito, plantada en tierra fértil. Tomemos el ejemplo de Moisés. Fue criado como príncipe, pero su corazón latía por liberar a su pueblo. Falló, huyó al desierto, pensó que había terminado, hasta que 40 años después, Dios lo llama desde una zarza ardiente. Éxodo 3. ¿Y qué le dice Dios? Ve, porque yo estaré contigo. Moisés respondió con excusas: ¿quién soy yo? Y si no me creen, no sé hablar bien. Pero Dios no eligió a Moisés por su elocuencia ni por su valentía. Lo eligió por su disponibilidad, porque el propósito no busca perfección, sino
disposición. Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados, y esa capacitación viene a través de la obediencia diaria. Moisés tuvo que enfrentar a Faraón, cruzar el mar, guiar a un pueblo rebelde. Pero cada acto de obediencia lo acercaba más a su llamado. La obediencia es el puente entre la promesa y el cumplimiento. También lo vemos en la vida de Ruth, una mujer extranjera, viuda, sin futuro, pero decidió acompañar a Noemí, su suegra, diciendo: «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Ruth 1:16. Esa elección la llevó a conocer a Buz, redentor de su historia, y convertirse en parte del linaje del Mesías. Todo por una decisión simple: obedecer en medio del dolor. Aquí hay una clave. El propósito muchas veces nace del sufrimiento, pero se activa con la obediencia. Cuando eliges confiar a pesar del quebranto, cuando eliges seguir a pesar del miedo, cuando dices sí a Dios, aunque no entiendas todo, Jesús mismo lo vivió. En Filipenses 2:8 dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por esa obediencia fue exaltado hasta lo sumo. Su propósito de redención no se cumplió por poder humano, sino por una entrega radical. Porque la obediencia verdadera nace del amor profundo. En tu vida, la obediencia se ve en cosas pequeñas. Levantarte a orar cuando el cuerpo quiere dormir. Pedir perdón cuando el orgullo quiere justificarte. Sembrar tiempo en otros cuando tu agenda está llena. Decirle sí a Dios cuando todo tu entorno dice no. Y esa obediencia te transforma. Porque no se trata solo de hacer lo correcto, sino de convertirte en la persona correcta. Dios no solo quiere llevarte a tu destino, quiere moldearte en el proceso para que estés listo para Él. David fue ungido rey siendo un adolescente, pero no se sentó en el trono inmediatamente. Pasaron años de persecución, cuevas, batallas y traiciones, pero en ese proceso Dios formó el corazón de un rey. Porque no basta con tener un propósito, es necesario tener el carácter para sostenerlo. Y aquí es donde muchos fallan. Quieren el propósito, pero no el proceso. Quieren la plataforma, pero no la preparación. Pero el horno de la obediencia es lo que purifica el oro del llamado. La obediencia es la prueba del amor verdadero hacia Dios. En Juan 14:15, Jesús dice: «Si me aman, guarden mis mandamientos». Es fácil decir que amamos a Dios, pero el verdadero amor se expresa con acciones. Obedecer no siempre será popular, cómodo o lógico, pero siempre será poderoso. Ahora bien, ¿cómo cultivar una vida de obediencia? Conoce su palabra. No puedes obedecer lo que no conoces. La Biblia no es solo un libro antiguo, es el manual divino para una vida con propósito. Ahí encuentras dirección, corrección, sabiduría y fuerza. Escucha su voz. La oración no es solo hablar, es aprender a oír. Dios sigue hablando. A través de su espíritu te guía con paz, convicción y confirmación. Actúa con fe. Aunque no lo entiendas todo, aunque parezca pequeño, recuerda que el milagro vino cuando los siervos llenaron las tinajas de agua. Ellos obedecieron y Jesús convirtió el agua en vino. Sé constante. No se trata de obedecer solo en los momentos emocionales. Es una decisión diaria, incluso cuando no sientes nada. Porque la constancia crea raíces, confía en su carácter. Cuando no entiendas el camino, recuerda quién te guía. Dios es fiel, sabio y bueno. Nunca te llevará a un lugar sin propósito. Tu obediencia hoy está sembrando milagros para mañana. Está escribiendo historias que otros leerán. Está marcando generaciones que aún no han nacido. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer con un corazón obediente,
Porque cuando decides obedecer, incluso cuando no entiendes, estás diciendo, Dios, confío más en tu voz que en mis ojos, más en tu plan que en mi lógica, más en tu amor que en mi control. Y ese es el terreno fértil, donde el propósito florece. Capítulo 6. El propósito no se vive en soledad, se construye en comunidad. Esa es una verdad que muchas veces olvidamos en un mundo que glorifica la independencia, el individualismo y la autosuficiencia. Pero Dios, desde el principio, diseñó al ser humano para vivir acompañado, caminar en unidad y crecer junto a otros. En Génesis 2:18, aún en un entorno perfecto, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y esto va mucho más allá del matrimonio. Es una declaración divina sobre la necesidad humana de conexión. El propósito florece en el terreno fértil de las relaciones sanas. La fe que nos guía hacia nuestro propósito no es una carrera solitaria. Es una peregrinación compartida. Es como un cuerpo, donde cada parte tiene su función, pero todas dependen unas de otras. Así lo enseña Pablo en 1 Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así también Cristo. No puedes cumplir tu llamado separado del cuerpo. Lo que Dios depositó en ti está diseñado para bendecir a otros. Y lo que otros tienen está diseñado para ayudarte a ti. Esto cambia nuestra perspectiva, porque muchas veces buscamos nuestro propósito solo para encontrar identidad, reconocimiento o realización personal. Pero cuando entiendes que tu propósito es parte de un plan mayor, entonces lo que haces ya no se trata solo de ti. Se trata del reino. Tomemos el ejemplo de Nehemías. Era copero del rey, una posición de confianza y comodidad. Pero cuando oyó que los muros de Jerusalén estaban en ruinas, su corazón se quebró, lloró, oró y luego actuó. Su propósito fue restaurar la dignidad de su pueblo, y no lo hizo solo. En Nehemías 3 vemos una lista detallada de familias, líderes, sacerdotes y trabajadores que se unieron para reconstruir el muro. Cada uno trabajó en su parte, pero todos con un mismo objetivo. Así es el propósito en comunidad. Cada quien aporta su ladrillo y juntos edifican algo eterno. Incluso Jesús, siendo el Hijo de Dios, no caminó solo. Llamó a 12 discípulos para compartir su misión. No los eligió por su perfección, sino por su disposición. Caminó con ellos, los enseñó, los corrigió, los amó, y luego les confió el encargo de continuar su obra. Jesús nos enseñó que el propósito se multiplica cuando se comparte. Y eso implica aprender a caminar con humildad, porque en comunidad serás confrontado, desafiado, corregido, pero también serás animado, levantado y afirmado. El hierro. Con hierro se afila, dice Proverbios 27:17. Dios usa a otros para moldearte, para pulir tu carácter y para prepararte para cosas mayores. Hay propósitos que nunca se activarán hasta que te conectes con las personas correctas. Mira a Elías y Eliseo. Eliseo no descubrió su propósito hasta que se unió a Elías. Lo sirvió, lo siguió, lo honró y recibió doble porción. Su destino estaba ligado a una relación divina. A veces tu próxima temporada no se activa con una nueva revelación, sino con una nueva conexión. Por eso es tan importante rodearte de las personas correctas. No todos pueden caminar contigo. Algunos distraen, otros desenfocan, otros simplemente no entienden tu llamado. Pero Dios siempre traerá personas clave, mentores que te guíen, amigos que te sostengan, compañeros que te inspiren. El enemigo lo sabe. Por eso una de sus estrategias más sutiles es aislarte, hacerte creer que nadie te entiende, que debes resolverlo todo solo,
que nadie puede ayudarte. Pero esa es una mentira peligrosa. El aislamiento es terreno fértil para la duda, el cansancio y la confusión. Cuando estás solo, tu perspectiva se nubla, como Elías, que después de una gran victoria terminó escondido en una cueva diciendo: «Solo yo he quedado». Pero Dios le mostró que aún había 7,000 que no habían doblado rodilla. Nunca estás tan solo como crees. Dios siempre tiene un remanente. Siempre hay alguien que camina contigo, aunque no lo veas. Y aquí entra otra verdad poderosa. Dios también usa tu historia para inspirar a otros a encontrar su propósito. Tus cicatrices, tus procesos, tus errores redimidos son señales para otros peregrinos que vienen detrás. Cuando decides compartir tu camino, otros encuentran dirección en tu testimonio. Pablo escribió cartas desde la cárcel que hoy siguen, transformando vidas. Su sufrimiento, lejos de ser un obstáculo para su propósito, fue parte del plan. Porque su propósito no era solo plantar iglesias, era formar discípulos, levantar líderes, edificar comunidades de fe. Y todo eso requiere humildad. Porque en comunidad a veces tendrás que ceder, perdonar, confrontar, esperar. Pero ahí también se forman los frutos del Espíritu: paciencia, benignidad, dominio propio, virtudes que no crecen en la soledad, sino en el roce con otros. Por eso, si estás buscando tu propósito, pregúntate también: ¿a quién estoy sirviendo? ¿Con quién estoy caminando? ¿A quién estoy escuchando? Dios habla a través de relaciones, usa conversaciones, consejos, incluso confrontaciones para redirigirnos. Lo que no ves solo, a veces lo ves en comunidad. Como cuando Moisés necesitó a Jetro para organizar el liderazgo, o cuando Esther necesitó la voz de Mardoqueo para despertar su valentía. El propósito se activa con conexión. Y hay una conexión aún más profunda, la comunión con el Espíritu Santo. Porque Él es tu guía, tu consolador, tu maestro. Él es quien une tu corazón con el corazón de Dios. En comunidad con Él recibes dirección, revelación y paz. No caminas a ciegas, caminas con una voz interna que te dice: «Este es el camino, anda por él». Isaías 30:21. Así que, si hoy te sientes perdido, desconectado, aislado, vuelve al diseño divino. No fuiste creado para vagar solo, fuiste diseñado para construir junto a otros, para ser parte de un cuerpo, de una familia, de un ejército. Recuerda, tu propósito no es solo un destino, es una contribución, algo que das, algo que siembras, algo que deja huella, y al final, cuando miremos atrás desde la eternidad, no recordaremos cuán lejos llegamos solos, sino cuánto edificamos juntos para la gloria de Dios. Capítulo 7. El propósito también se prueba en el fuego. Muchos creen que descubrir su propósito es el final de la búsqueda, cuando en realidad es solo el principio de la formación, porque el propósito no solo se recibe, se desarrolla, se protege, se madura. Y eso implica atravesar procesos, resistencias, desiertos y pruebas. La fe que te ayuda a encontrar tu propósito es la misma que te sostiene mientras lo construyes. Porque aunque Dios te haya dado una visión clara, eso no significa que todo será fácil. De hecho, cuanto más grande es el llamado, más intensa suele ser la oposición. Miremos la vida de José. Desde joven recibió sueños proféticos que revelaban su propósito, liderazgo, influencia, autoridad, pero antes de llegar al palacio pasó por el pozo, la esclavitud, la cárcel y el olvido. ¿Por qué? Porque Dios no solo estaba preparando el lugar para José, estaba preparando a José para el lugar. Cada etapa fue parte de su entrenamiento. La traición de sus hermanos, la injusticia de Potifar, el silencio del copero, todo formaba parte
del plan. En cada prueba José no soltó su fe, no abandonó su integridad, no dejó de servir, aun cuando no entendía el por qué. Ahí está el verdadero poder de la fe en el propósito. Seguir caminando, aun cuando no ves resultados inmediatos. Saber que Dios está obrando, incluso cuando parece que todo está en tu contra, porque el proceso no es un castigo, es una prueba de fuego que purifica, fortalece y define tu carácter. En Romanos 5:3-4, Pablo escribe: Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter, esperanza. ¿Notas la progresión? La tribulación no destruye el propósito, lo refina, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Muchos abortan su propósito porque no soportan el fuego del proceso. Confunden la demora con el rechazo de Dios. Piensan que si las cosas no salen como esperaban, entonces se equivocaron de camino. Pero la Escritura está llena de hombres y mujeres que pasaron años esperando el cumplimiento de lo que Dios les prometió. Abraham esperó 25 años por Isaac. David fue ungido como rey, pero pasó años huyendo de Saúl antes de subir al trono. Moisés esperó 40 años en el desierto antes de liberar a su pueblo. Jesús mismo esperó 30 años para comenzar su ministerio público. La espera no es pérdida de tiempo, es parte del diseño. El enemigo quiere usar las pruebas para hacerte retroceder, pero Dios usa esas mismas pruebas para posicionarte. Lo que parece retraso es preparación. Lo que parece destrucción es redirección. Lo que parece pérdida es poda para mayor fruto. ¿Y cómo se mantiene viva la llama del propósito en medio del fuego? Con una fe fundamentada en la palabra de Dios, no en las circunstancias. Con oración constante, intimidad con el Espíritu, recordando las promesas, rodeándote de voces que te impulsen y no que te detengan. Jeremías fue llamado desde el vientre, pero fue rechazado, perseguido, golpeado y despreciado. Llegó a decir: no hablaré más en su nombre, pero añade algo poderoso: había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías 29. Cuando tu propósito arde en tu interior, ni el rechazo ni la prueba te detienen. Y aún en medio del dolor, Dios se hace presente. En la cárcel, en el horno de fuego, en la cueva, en el pozo, en el desierto, Dios no abandona a los que Él llama. Tal vez no cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia tu corazón para resistirlas. El propósito también implica morir a ti mismo, a tus planes, a tu comodidad, a tus ideas limitadas. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Esa cruz no es solo sufrimiento, es rendición. Es confiar que lo que Dios tiene es mejor que lo que tú habías imaginado. Fe es seguir obedeciendo cuando no entiendes el panorama completo. Como Abraham, que salió sin saber a dónde iba, guiado solo por una promesa. Como Noé, que construyó el arca sin haber visto la lluvia. Como María, que aceptó llevar en su vientre al Salvador del mundo, aún sabiendo el precio social que tendría que pagar. Todo propósito verdadero tiene un costo, pero también tiene un fruto eterno. Cuando te mantienes fiel, cuando eliges creer, aunque no veas, cuando decides permanecer en vez de abandonar, estás sembrando para una cosecha que impactará generaciones. Y no estás solo. Cristo mismo fue perfeccionado a través del sufrimiento, dice Hebreos 5:8-9. El Hijo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Pero por esa obediencia, tú y yo hoy tenemos salvación. Su propósito fue cumplido
porque no se rindió en el proceso. Así que cuando sientas que el fuego es demasiado intenso, recuerda que no estás siendo destruido, estás siendo formado. Como el oro que se purifica en el crisol, como el barro que es moldeado en manos del alfarero, como el grano que muere para multiplicarse. Dios está más interesado en quién estás llegando a ser que en lo que estás logrando. Porque tu propósito no es solo hacer cosas para Dios, es ser transformado por Él. Permanece, cree, camina, aun si tus pies tiemblan, aun si tus ojos lloran, aun si tu alma grita, porque del otro lado del fuego hay gloria. Capítulo 8. Cuando tu propósito bendice a otros. El propósito no es un trofeo personal que colgamos en la pared del ego, sino un canal por el cual Dios bendice a otros a través de nosotros. Descubrir tu llamado es solo una parte de la misión. Vivirlo con generosidad, compasión y entrega es lo que verdaderamente lo llena de sentido eterno. La Biblia nos enseña que el propósito de Dios en nuestra vida nunca se trata únicamente de nosotros. Siempre involucra a otros. Siempre impacta a alguien más. Siempre tiene un eco comunitario y generacional. Piensa en Abraham. Fue llamado a ser padre de una gran nación, pero su propósito iba más allá de tener descendencia. Dios le dijo: «En ti serán benditas todas las familias de la tierra». Génesis 12:3. Su obediencia no fue solo para su bien, sino para el bien de muchos. La promesa no era local, era global. O considera a Moisés. Su llamado fue liberar al pueblo de Israel, no vivir una vida cómoda en el desierto. Él fue el instrumento de Dios para guiar a millones hacia la libertad. Su propósito estaba directamente ligado a la restauración de otros. Tu llamado muchas veces es la respuesta a la oración de alguien más. Y Jesús, el ejemplo supremo, no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Su propósito fue completamente orientado hacia los demás. Su misión fue el mayor acto de amor sacrificial de la historia. En él entendemos que el verdadero propósito siempre tiene forma de cruz. Amor que se entrega, vida que se da, corazón que se parte para sanar a otros. Esto nos lleva a una verdad profunda. Tu propósito no se mide por cuántos te aplauden, sino por cuántos son transformados a través de tu vida. No se trata de tu plataforma, tu influencia, tu visibilidad. Se trata del fruto eterno que produces cuando caminas en obediencia a Dios. En Filipenses 2:3-4, Pablo exhorta: «Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros». Esta es la esencia de un propósito con el corazón de Cristo: servir, bendecir, edificar, restaurar. Es fácil caer en la trampa de usar nuestro propósito como excusa para engrandecernos, de usar nuestros dones para ser admirados en lugar de ser útiles. Pero el apóstol Pedro advierte: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera Pedro 4:10. No somos dueños del propósito, somos administradores. Y aquí viene una paradoja divina. Cuanto más bendices a otros, más pleno se vuelve tu propósito. Porque fuimos creados para la comunión, para la interdependencia, para el servicio mutuo. El propósito florece en el terreno del amor. Jesús dijo: «El que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará». Mateo 16:25. En otras palabras, cuando entregas tu vida a Dios y la pones al servicio de su reino, descubres una plenitud que el mundo jamás podrá ofrecerte. El verdadero sentido no se encuentra en acumular, sino en compartir. Miremos a Esther.
Su belleza la llevó al palacio, pero su propósito fue salvar a su pueblo. Cuando dudó, su tío Mardoqueo le dijo: «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?» Esther 4:14. Tu posición, tus recursos, tu voz, tu influencia, tus dones, no están ahí por casualidad. Son parte del plan de Dios para bendecir a otros. Tal vez no seas un líder mundial, pero puedes ser una voz de aliento en medio del dolor de alguien. Tal vez no tengas una plataforma pública, pero puedes ser el reflejo de Cristo en tu familia, en tu barrio, en tu comunidad. No minimices tu impacto solo porque no es visible. Dios ve el corazón, y lo que se hace por amor jamás es en vano. En Mateo 25, Jesús habla de los que fueron fieles en cosas pequeñas: dar de comer, visitar al enfermo, acoger al extranjero, y dice: «En cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Ahí está el misterio del propósito. Cuando sirves al otro, estás sirviendo a Dios. El mundo nos enseña a buscar éxito. El reino nos llama a buscar fruto. El éxito puede ser temporal, el fruto permanece. El éxito puede inflar el ego, el fruto alimenta a los demás. El éxito depende de la aprobación externa. El fruto nace de una conexión interna con Dios. Entonces, hazte esta pregunta: ¿a quién estoy bendiciendo con mi vida? Mi propósito está generando esperanza, restauración, vida, consuelo, inspiración, ¿verdad? ¿Estoy dispuesto a incomodarme por amor a los demás? ¿Estoy disponible para ser usado por Dios en lo cotidiano? A veces creemos que cumplir el propósito es hacer algo grande, cuando muchas veces es simplemente ser fiel en lo pequeño, con un corazón grande. Escuchar a alguien, orar por un enfermo, compartir una palabra, abrazar al herido, alimentar al hambriento, defender al débil. Ahí también se revela el propósito. Y lo más hermoso es que cuando tu vida se convierte en un canal de bendición, también recibes bendición. Porque en dar se multiplica, en servir se crece, en amar se sana. Dios recompensa a los que lo buscan y honra a los que lo honran con su vida. No olvides esto: tu propósito es el puente por donde el cielo toca la tierra a través de ti. Eres una carta viva, una luz en la oscuridad, un reflejo de la gloria de Dios. Y cada día, al elegir amar, servir, perdonar, ayudar y sembrar, estás viviendo con propósito. Estás alineando tu vida con el corazón de aquel que te creó. Capítulo 9. Perseverar en medio de la oposición. Una de las señales más claras de que estás caminando en tu propósito es la aparición de resistencia, no porque hayas hecho algo mal, sino precisamente porque estás haciendo algo correcto. En la Biblia, aquellos que caminaron con propósito no tuvieron vidas fáciles, pero sí vidas con dirección y eternidad. A veces pensamos que cumplir con el propósito de Dios nos eximirá de luchas. Pero lo cierto es que el propósito y la oposición son dos caras de la misma moneda. La oposición no siempre significa que te estás desviando. Muchas veces es la confirmación de que estás avanzando hacia donde Dios quiere llevarte. Mira a Nehemías. Él recibió de Dios el propósito de reconstruir los muros de Jerusalén. No era solo una obra arquitectónica, era un acto espiritual. Restaurar la identidad y la seguridad del pueblo. Pero desde el momento en que empezó, se levantaron enemigos: Sanbalat, Tobías y otros que se burlaron, se opusieron y hasta intentaron asesinarlo. Sin embargo, Nehemías no se distrajo, no descendió del muro, perseveró hasta el final. La oposición quiere sacarte del lugar de propósito, quiere que te detengas, que dudes, que te rindas. Pero cuando sabes quién te llamó y por qué lo haces, no hay crítica, miedo ni traición que te detenga. Jesús mismo enfrentó oposición constante. Desde el inicio de su ministerio fue rechazado, incomprendido, calumniado y perseguido.
En Nazaret, su propia tierra, lo quisieron matar. Los fariseos lo cuestionaban, su mensaje incomodaba, y sin embargo, nunca abandonó su camino. Él sabía para qué había venido, como está escrito en Lucas 9:51. Aconteció que, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Perseverar en el propósito requiere convicción, porque vendrán días oscuros, momentos donde todo parece inútil, personas que no entenderán tu llamado, voces que te dirán que no tienes lo que se necesita, circunstancias que parecerán gritar que estás solo. Pero es ahí donde la fe se vuelve tu ancla. Como escribió Pablo en 2 Corintios 4, 8, 9. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esa es la vida del que camina con propósito. No es una vida sin batallas, pero sí una vida con victoria asegurada en Cristo, uno de los mayores. Enemigos del propósito es el desánimo, esa voz que dice, ya no vale la pena, nadie te escucha, estás perdiendo el tiempo. Pero esa voz no viene de Dios. El Espíritu Santo nunca te empuja al abandono. Él siempre sopla esperanza, aunque el viento afuera esté en contra. Por eso, en Gálatas 6:9, Pablo nos exhorta, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. El problema no es la siembra, es el cansancio. El enemigo no necesita destruirte, solo necesita agotarte emocional y espiritualmente para que sueltes la misión. Muchos llamados mueren en el cansancio. Muchas promesas no se cumplen, no por falta de poder de Dios, sino porque nos detenemos antes de tiempo. Pero el que persevera, ve el fruto. El que sigue sembrando bajo la lluvia, cosecha con alegría cuando llega el sol. Recuerda a José. Fue vendido por sus hermanos, traicionado, olvidado en la cárcel. Su vida parecía ir en dirección opuesta al propósito que Dios le había revelado en sueños. Pero él perseveró. Fue fiel en lo poco, trabajó con excelencia, mantuvo su integridad. Y al final, cuando llegó al lugar de autoridad en Egipto, pudo mirar atrás y decir, Dios me envió delante de vosotros para preservaros vida. Génesis 45:5. Su proceso tuvo sentido. Su dolor no fue en vano. Cada caída fue parte del plan divino. Cuando perseveras, Dios te fortalece. En Isaías 40:31 se nos promete, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No es que no habrá agotamiento físico o emocional, es que habrá renovación espiritual constante, pero la perseverancia también requiere enfoque. Muchas veces, la mayor oposición no viene de afuera, sino de dentro. El miedo, la inseguridad, el síndrome del impostor, la comparación, el orgullo. Todos ellos son enemigos silenciosos que atacan desde lo profundo. Por eso, es crucial cultivar una vida íntima con Dios, donde su voz sea más fuerte que cualquier otra. David enfrentó gigantes, persecuciones y traiciones, pero mantenía su mirada en el Señor. En los Salmos encontramos su clamor constante. Mi alma está apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Salmo 63:8. Esa dependencia lo sostuvo cuando todo parecía derrumbarse. Su perseverancia no se basaba en sus habilidades, sino en la presencia de Dios. Y no olvidemos a Pablo, un hombre que vivió con propósito, ardiente pero también con constante oposición, azotado, encarcelado, apedreado, naufragado, pero jamás detenido. En su última carta escribe con certeza, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sus Timoteo
4:7. ¡Qué testimonio más glorioso! No dice que fue fácil, dice que fue fiel. Entonces, si estás enfrentando oposición, no te detengas. Si las cosas no salen como esperabas, sigue confiando. Si sientes que ya no puedes más, corre a la presencia de Dios. Allí recibirás nueva fuerza, nueva visión, nueva gracia. Perseverar no es resistir en tus fuerzas, es depender de su poder. Tu propósito vale la pena. Tu llamado no está en pausa. Y el Dios que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no abandona a sus hijos. Él no se olvida de sus promesas, y cada lágrima sembrada, cada paso dado con fe, cada lucha enfrentada con esperanza, todo será redimido por su gloria. No te bajes del muro, no dejes el arado, no sueltes la espada. Sigue adelante, porque lo que Dios ha puesto en ti tiene un propósito eterno que trasciende este momento de dificultad. Capítulo 10. El legado eterno. Cuando tu propósito trasciende tu vida, el propósito que Dios pone en una persona no muere con ella. Un propósito divino no tiene fecha de caducidad porque no nace en el tiempo, sino en la eternidad. Tú y yo estamos llamados a vivir de tal manera que, cuando nuestros pies ya no caminen por esta tierra, el eco de nuestra obediencia siga transformando vidas. Uno de los errores más comunes es pensar que el propósito es solo para esta vida, que se trata de éxito, visibilidad, reconocimiento o logros personales. Pero cuando miramos la Escritura, entendemos que el verdadero propósito va más allá de lo visible. Es sembrar para la eternidad. Hebreos 11 nos habla de los héroes de la fe, hombres y mujeres que vivieron con propósito, aunque muchos de ellos no vieron el cumplimiento de todas las promesas. Dice el versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. ¿Qué clase de fe es esta? ¿Qué tipo de propósito es ese que aún sin verlo cumplido, vale la pena vivir y morir por él? La respuesta está en la eternidad. El propósito más grande que puedes tener no es construir una plataforma, sino construir una herencia espiritual. No es que tu nombre sea recordado, sino que el nombre de Cristo sea glorificado a través de ti. Moisés nunca entró en la tierra prometida, pero guió a una generación hasta sus puertas. Juan el Bautista no vivió para ver la iglesia nacer, pero preparó el camino para el Salvador. Jesús mismo, antes de ascender, entregó su misión a discípulos que la continuarían hasta los confines del mundo. Su propósito no terminó en la cruz. Comenzó allí una obra redentora que sigue transformando corazones hoy. Entonces, ¿cómo construimos un legado eterno? Primero, viviendo con intención diaria. Cada día es una semilla. Cada decisión, una oportunidad para glorificar a Dios. No hay día común cuando estás caminando con propósito. Tus palabras, tus acciones, tu ejemplo, todo deja huella. Aún lo que parece pequeño, una oración, una palabra de aliento, un acto de obediencia, puede tener repercusiones eternas. Como dijo Jesús en Mateo 10:42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Segundo, discipulando a otros. El legado se multiplica cuando inviertes en personas. Jesús invirtió su vida en 12 hombres, y esos 12 llevaron el Evangelio a las naciones. No se trata de ser famosos, sino de ser fieles. ¿A quién estás discipulando? ¿A quién estás guiando? Tu propósito no es solo para ti, es para bendecir a otros, formar generaciones y sembrar en corazones que tú quizá nunca verás florecer, pero que Dios sí.
Tercero, siendo fiel hasta el final. La fidelidad es la mayor señal de propósito cumplido. No se trata de comenzar bien, sino de terminar bien. Como Pablo, debemos aspirar a llegar al final de la carrera con la conciencia tranquila y el corazón lleno de gratitud. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. ¡Qué hermosa meta! En Apocalipsis 14:13 dice: Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ese es el legado. Aunque tú descanses, tus obras siguen hablando. Tu obediencia se convierte en testimonio, tu entrega en inspiración, tu fidelidad en semilla viva. Y no olvides, el verdadero legado es Cristo en ti. No se trata de cuántas cosas hiciste, sino de cuánto reflejaste a Jesús. Que cuando la gente recuerde tu vida, recuerde el amor, la compasión, la verdad, la gracia y la presencia de Dios. Ese es el legado que transforma. La historia está llena de personas cuyo impacto eterno fue mayor que su influencia terrenal. Misioneros que murieron sin ver conversos, pero cuyas semillas despertaron avivamientos décadas después. Creyentes anónimos que oraron en secreto por generaciones, y Dios respondió más allá de su tiempo. Mujeres y hombres de fe que simplemente fueron luz en su entorno, y esa luz sigue brillando hoy. Tú puedes ser uno de ellos. No necesitas ser famoso. No necesitas tener grandes plataformas. Lo que necesitas es vivir con propósito eterno. Cada paso con fe, cada día con obediencia, cada conversación con amor, cada caída con humildad, cada logro con gratitud. Y por último, recuerda, el propósito no termina con la muerte. Para los hijos de Dios, la muerte no es el final, es el comienzo de la plenitud. Vivimos aquí sembrando para allá. Corremos aquí sabiendo que la verdadera meta está en el cielo, y cuando lleguemos a su presencia, Él nos recibirá con las palabras que todo corazón anhela oír. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:23. Ese es el mayor legado. Ese es el propósito cumplido. No una vida sin errores, sino una vida entregada. No una vida perfecta, sino una vida rendida. No una historia que todos lean, sino una historia escrita en los cielos. Tu vida tiene peso eterno. Tu obediencia tiene impacto celestial. Y tu propósito, cuando lo vives con fe, nunca muere, porque lo que nace en Dios permanece para siempre.